Mi hijastra me insultó diciendo, solo eres un sucio albañil que ni siquiera es mi padre. Mi esposa la defendió diciendo, solo dice la verdad, así que, 24 horas después, ambas habían perdido todo, ahora vuelven pidiéndome perdón. Antes de contarles lo que pasó, necesito darles contexto. Sin él, lo que voy a describir podría parecer excesivo o incluso cruel de mi parte. Pero si leen todo, creo que van a entender por qué actué como lo hice y por qué no me arrepiento. Me llamo Marco. Tengo 44 años. Trabajo en construcción desde los 16, cuando mi padre me llevó a su primera obra y me puso una llana en la mano. No tengo título universitario, no uso traje y al final del día llego a casa con cemento en las botas. Siempre fui así, siempre lo seré. Nunca me avergonzó. Conocí a Daniela hace 9 años. Ella tenía 34, era secretaria en una empresa de distribución y tenía una hija de 7 años llamada Valeria. Producto de una relación anterior con un hombre que desapareció de la vida de ambas cuando la niña tenía 3 años. La historia de Daniela era complicada, pero ella era una buena persona, trabajadora, y la quise desde el principio. Me casé con Daniela 5 años después de conocernos. Durante esos 5 años de noviazgo, traté a Valeria como si fuera mía. La llevaba al colegio cuando Daniela tenía turno temprano, le ayudaba con las tareas, asistía a cada evento escolar al que me invitaron. Cuando cumplió 10 años, le regalé su primera bicicleta. Fue uno de los días en que más genuinamente feliz me vi en mucho tiempo, porque ella saltó de emoción y me abrazó como si yo fuera lo mejor del mundo. Nunca adopté a Valeria legalmente. Daniela decía que no era necesario, que éramos familia de todas formas. Yo lo acepté. En ese entonces, confiaba plenamente en que lo que habíamos construido era sólido. El negocio de construcción me fue bien. No rico, pero bien. Tengo una empresa pequeña, 5 empleados fijos y varios subcontratistas según la temporada. Compramos una casa, no lujosa pero amplia, en un barrio tranquilo. Financié los estudios universitarios de Valeria cuando llegó el momento, sin que nadie me lo pidiera. Era lo correcto, pensé. Era mi familia. El problema empezó gradualmente, como suelen empezar los problemas reales. No fue un evento dramático ni una traición repentina. Fue una erosión lenta. Valeria entró a la universidad a los 18 años y comenzó a relacionarse con un grupo de amigos cuyas familias tenían más dinero que la nuestra. No hay nada malo en eso en sí mismo, pero Valeria empezó a cambiar. Se volvió más distante en casa, más crítica. Los comentarios eran pequeños al principio, que el coche que yo manejaba era viejo, que la casa no tenía piscina como la de tal compañero, que ella se avergonzaba cuando alguien le preguntaba a qué se dedicaba su padrastro. Daniela, en lugar de corregirla, la dejaba hablar. A veces incluso asentía. Yo lo noté, pero guardé silencio más tiempo del que debería haberlo hecho. Para cuando Valeria tenía 21 años, el trato en casa era frío. Me hablaba con una cortesía superficial que dolía más que el insulto directo, porque era la cortesía que uno le da a un extraño, no a alguien que estuvo en tu vida durante 14 años. Daniela había adoptado una postura extraña, nunca me defendía, pero tampoco confrontaba abiertamente a Valeria. Vivía en ese espacio intermedio que, con el tiempo, entendí que no era neutralidad sino complicidad silenciosa. El sábado que cambió todo fue hace 3 semanas. Habíamos tenido una semana complicada en la obra. Uno de mis proyectos presentó problemas con la inspección municipal, lo que significaba retrasar la entrega y renegociar plazos con el cliente. Llegué a casa el viernes con esa tensión encima, aunque no dije nada porque no era problema de nadie más que mío. El sábado en la mañana, Valeria anunció en el desayuno que necesitaba dinero. No lo pidió, lo anunció, como si fuera un trámite administrativo. Dijo que sus amigas estaban planeando un viaje a Europa en vacaciones de verano y que necesitaba que le transfiriera el dinero esa semana para reservar el hotel. Le pregunté de cuánto estábamos hablando. Me dijo una cifra que equivalía aproximadamente a mes y medio de salario de uno de mis trabajadores. Le dije, con calma, que en este momento no podía disponer de ese dinero libremente porque tenía compromisos con la obra, y que si el viaje era importante para ella,
podíamos buscar juntos una solución. Tal vez ella podría trabajar durante el semestre para contribuir, o podíamos explorar una opción más económica. Valeria me miró como si le hubiera dicho algo obsceno. Entonces dijo, con una frialdad que todavía me resuena en los oídos. ¿Sabes qué, Marco? No entiendo por qué tengo que estar justificándome contigo. Tú no eres mi padre. Solo eres un sucio albañil que entró a la vida de mi mamá y que cree que por pagar algunas cosas tiene derecho a opinar sobre lo que yo hago. Hubo un silencio en la cocina. Miré a Daniela. Y Daniela, mi esposa, la mujer con quien llevo 9 años, dijo. Ella solo está diciendo la verdad, Marco. No gritó. No lo dijo con crueldad deliberada. Lo dijo con esa calma terrible de alguien que lleva tiempo pensando algo y finalmente decidió que ya no valía la pena seguir callándolo. Me quedé sentado en la silla un momento. No respondí. No insulté. No rompí nada. Me levanté, tomé mi café, lo terminé de pie frente a la ventana y luego subí al cuarto. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. Era sábado en la mañana, pero él es también un amigo de mucho tiempo y sabía que si yo llamaba en ese horario, era importante. Le dije 3 palabras: activa el protocolo. Las 24 horas que siguieron fueron las más silenciosas y las más productivas de mi vida reciente. Daniela y Valeria pasaron la mañana como si nada hubiera ocurrido, convencidas, supongo, de que yo iba a absorber el golpe como había absorbido tantos otros antes. No entendían que esta vez era diferente. Esta vez, por primera vez en años, yo había dejado de intentar mantener algo que ya no existía. Voy a explicar qué era el protocolo, porque sé que eso es lo que todos están esperando leer. No fue algo que armé de un día para otro en un ataque de rabia. Fue algo que construí con paciencia, con frialdad, durante casi 2 años, porque hubo un momento en que una parte de mí, esa parte que observa y procesa aunque el corazón no quiera admitirlo, empezó a ver patrones que no podía ignorar. El primer indicio serio no fue de Valeria. Fue de Daniela. Fue una noche de hace aproximadamente 2 años y medio. Habíamos tenido una cena agradable, estábamos los dos solos porque Valeria había salido con sus amigos. Estábamos tomando vino en la sala, con la televisión de fondo, y Daniela dijo algo que en ese momento procesé como una torpeza verbal, como una de esas frases que salen mal pero no tienen mala intención. Dijo, literalmente: la niña un día va a tener ganas de mandarte a la mierda porque no eres su padre. Pero cuando eso pase, yo te voy a apoyar, amor. No te preocupes. La miré. Ella sonrió, tomó un sorbo de vino, y siguió viendo la televisión. Yo también seguí viendo la televisión. Pero algo en mí se quedó muy quieto esa noche. Porque esa frase, analizada fríamente, no era un tropiezo. Era una declaración de conocimiento previo. Daniela no estaba diciendo si algún día Valeria tiene un mal momento contigo, yo estaré de tu lado. Estaba diciendo yo ya sé que esto va a pasar, ya lo tengo procesado, y cuando ocurra voy a hacer lo mínimo que se espera de mí. La promesa de apoyo no era un consuelo, era un aviso disfrazado de ternura. Lo dejé pasar. Seguí adelante. Pero no lo olvidé. En los meses siguientes presté más atención. Vi cómo Daniela no corregía a Valeria cuando hacía comentarios despectivos sobre mi trabajo. Vi cómo en reuniones familiares, cuando alguien preguntaba a qué me dedicaba, Daniela respondía con un tono vagamente incómodo que no terminaba de ser orgullo ni vergüenza, sino algo peor. Indiferencia disfrazada de neutralidad. Vi cómo las decisiones de la casa, que siempre habíamos tomado juntos, empezaron a tomarse sin consultarme, con la lógica implícita de que mi opinión era bienvenida solo cuando coincidía con la de ellas. Hace exactamente 2 años, fui a la oficina de mi abogado, Rodrigo, con quien tengo amistad desde hace más de 15 años. Le conté todo. No de manera dramática, sino como un hombre que está viendo cómo se desarrolla un problema y quiere estar preparado antes de que explote. Rodrigo me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me preguntó una sola cosa: ¿quieres salvar el matrimonio o quieres protegerte? Le dije que quería las 2 cosas, pero que si tuviera que elegir una sola, elegiría protegerme.
Eso fue suficiente para comenzar. El protocolo, como empecé a llamarlo entre Rodrigo y yo, era un conjunto de acciones legales y financieras diseñadas para que, en el momento en que yo decidiera activarlas, el proceso de separación fuera limpio, rápido y ordenado, sin sorpresas desagradables para ninguna de las dos partes, pero sobre todo sin que yo saliera destruido de algo que había construido con mis propias manos. Lo primero que hicimos fue una revisión exhaustiva de todos los activos. La casa donde vivíamos había sido comprada principalmente con capital mío, antes del matrimonio y durante, con documentación clara de los aportes. Rodrigo organizó todo el historial financiero, los pagos de hipoteca, los registros de la empresa, las cuentas de ahorro, los contratos de obra. Todo quedó documentado con fechas y comprobantes, de manera que en un eventual proceso de divorcio quedara inequívocamente claro que era mío, que era de los dos y qué proporciones correspondían a cada quien. Lo segundo fue la reestructuración de algunos activos de la empresa. No voy a entrar en detalles legales específicos porque no viene al caso. Pero básicamente Rodrigo se aseguró de que los bienes productivos de mi negocio estuvieran organizados de una forma que los protegiera de un proceso de división patrimonial que pudiera dejarme sin herramientas para seguir trabajando. Lo tercero, y esto es importante, fue documentar los pagos que yo hacía por la Universidad de Valeria y por los gastos de la casa. Yo pagaba la hipoteca completa. Yo pagaba los servicios, electricidad, agua, gas, internet, seguro médico familiar. Yo había pagado cada semestre de la carrera de Valeria desde que entró, más los libros, el transporte y los materiales. Daniela aportaba su salario a los gastos del hogar en general, pero la estructura financiera de esa familia descansaba sobre mis ingresos. Rodrigo convirtió todo eso en un registro formal. Y lo cuarto fue que los papeles del divorcio estuvieron listos y firmados por mi parte desde hace 16 meses. Listos para presentar ante el juzgado en el momento en que yo diera la instrucción. Esa mañana del sábado, cuando subí al cuarto y llamé a Rodrigo, lo único que hice fue darle esa instrucción. Rodrigo presentó los documentos ese mismo día por vía electrónica. El sistema judicial tiene mecanismos de presentación urgente cuando la solicitud viene acompañada de la documentación correcta y de la justificación adecuada. Rodrigo es muy bueno en lo que hace. Pero el divorcio era solo una parte. La casa donde vivíamos era, legalmente, de mi propiedad en un porcentaje mayoritario documentado. La hipoteca estaba a mi nombre. Daniela nunca había figurado como cotitular porque en su momento ella misma dijo que no quería complicaciones con papeles y que confiaba en mí completamente. Ironías de la vida. Rodrigo también tramitó, con la documentación en orden, una orden de recuperación del inmueble. No era un desalojo en el sentido punitivo de la palabra, era simplemente el ejercicio de un derecho de propiedad en el contexto de una separación. El proceso, gracias a que toda la documentación estaba preparada desde hace tiempo, fue extraordinariamente rápido. El domingo en la mañana, mientras Daniela y Valeria dormían, yo ya no estaba en la casa. Había salido temprano con las cosas esenciales que necesitaba, que también tenía identificadas de antemano, y me instalé en un apartamento que Rodrigo me había ayudado a arrendar discretamente hace varios meses. Por si acaso. A las 10 de la mañana del domingo, 2 personas llegaron a la puerta de la casa. Iban acompañadas de un funcionario con la documentación correspondiente. Me contaron lo que ocurrió después porque yo no estaba presente, pero puedo imaginarlo con bastante precisión. Daniela abrió la puerta en pijama. Le informaron que el inmueble estaba siendo recuperado por el propietario en el marco de un proceso de separación y que disponían de un plazo para retirar sus pertenencias personales. Le entregaron una copia de los documentos. Le dijeron que podían llamar a quien quisieran para que les ayudara con el traslado. Daniela me llamó de inmediato. Después llamó 12 veces más. Valeria me llamó 7 veces. No contesté ninguna llamada. Les envié un mensaje de texto único, breve, que decía, mi abogado se comunicará con ustedes. Que tengan un buen día. Me cuentan que Valeria lloró. Que Daniela se sentó en los escalones de la entrada con los papeles en la mano sin poder procesar lo que estaba viendo. Que llamaron a la madre de Daniela, que llegó con su marido,
Y que entre los cuatro tardaron varias horas en sacar las pertenencias personales de ambas. Respondí el teléfono recién el lunes por la tarde, cuando ya estaban instaladas en casa de la madre de Daniela. Daniela habló primero. Me preguntó qué había pasado, como si genuinamente no lo supiera. Como si el sábado en la mañana hubiera sido un episodio sin consecuencias, una de esas discusiones domésticas que se resuelven con silencio y tiempo. Le expliqué con la misma calma con que había tomado mi café frente a la ventana. Le dije que llevaba 2 años preparando esto porque llevaba más de 2 años viendo hacia dónde íbamos. Le recordé la frase que me dijo aquella noche con el vino, la frase de la niña un día va a tener ganas de mandarte a la mierda. Le dije que en ese momento entendí que ella ya sabía lo que vendría y que había decidido, en silencio, que no haría nada para impedirlo. Que no era neutralidad. Que era abandono anticipado. Le dije que durante años traté a su hija como propia, que pagué su educación completa, que fui a cada evento escolar, que estuve presente de todas las formas que un padre puede estar presente. Y que a cambio lo que recibí fue ser llamado sucio albañil por esa misma niña mientras mi esposa asentía. Le dije que no estaba enojado. Que la etapa del enojo ya había pasado hacía tiempo. Que lo que sentía en ese momento era simplemente la claridad de alguien que finalmente había tomado una decisión que debió haber tomado antes. Valeria intentó hablar también. Me dijo que había sido una frase dicha con rabia, que no lo había pensado en serio, que yo no podía reaccionar así por unas palabras. Le respondí que tenía razón en una sola cosa, yo no reaccioné por unas palabras. Reaccioné por 14 años que culminaron en esas palabras. Que las palabras no fueron la causa, fueron simplemente la confirmación de algo que yo ya sabía. Después colgué. Y por primera vez en muchos años, dormí bien. Las 2 semanas que siguieron al desalojo fueron, si soy honesto, agotadoras de una forma que no esperaba. No porque yo dudara de lo que había hecho. No había duda. Pero hay algo emocionalmente peculiar en ser buscado con tanta intensidad por personas que hasta hace muy poco te trataban como si fueras prescindible. La contradicción no deja de ocupar espacio mental, aunque uno no quiera que lo haga. Daniela llamaba todos los días. A veces 2 o 3 veces. Dejaba mensajes de voz largos que yo escuchaba una sola vez y no respondía. El tono de los mensajes fue cambiando con el paso de los días, como si siguiera un guión que ella misma iba improvisando. Los primeros días eran mensajes de confusión y reclamo, que no podía creer lo que había hecho, que era una reacción desproporcionada, que teníamos que hablar como adultos. Después vinieron los mensajes de tristeza, que me extrañaba, que la casa de su madre era pequeña, que Valeria estaba mal. Después los de negociación, que podíamos llegar a un acuerdo, que tal vez los dos habíamos cometido errores, que nadie tenía que perder todo. Valeria también escribía. Mensajes de texto, primero cortos y con cierta frialdad residual, como si todavía no terminara de entender que la dinámica había cambiado de manera permanente. Después los mensajes se fueron haciendo más largos. Más elaborados. En uno de ellos me escribió algo que me detuvo un momento, no porque me convenciera, sino porque me hizo ver con total claridad hasta qué punto ella no entendía la situación. Me llamó papá. Llevaba años sin llamarme así. En los últimos 3 o 4 años había pasado de papá a Marco sin ninguna conversación al respecto, como si fuera algo que simplemente ocurriera y que nadie tenía por qué comentar. Y ahora, en un mensaje de texto escrito desde el cuarto de la abuela donde estaba viviendo, volvía a usar esa palabra como si fuera una llave. Papá, sé que me equivoqué. Sé que lo que dije estuvo muy mal. Por favor no hagas esto. Te lo pido de verdad. Lo leí 2 veces. Luego lo dejé sin responder. Hubo un momento, unos días después, en que dieron con el apartamento donde yo estaba viviendo. No sé cómo lo encontraron, supongo que a través de alguien conocido o simplemente buscando. Daniela tocó la puerta un martes por la tarde. Estaba sola. Cuando abrí, la vi diferente, más pequeña de alguna manera, como si estos días le hubieran quitado algo que antes llevaba encima sin notarlo. Me pidió que la dejara pasar. Le dije que podíamos hablar en la puerta. Habló durante varios minutos.
Me dijo que lo sentía, que había fallado, que nunca debió quedarse callada, que entendía si yo estaba enojado pero que no podía creer que fuera a destruir todo lo que habíamos construido por una discusión. Usó esa palabra, destruir. Como si el matrimonio fuera algo que yo había roto ese sábado en la mañana, y no algo que llevaba años siendo desmantelado en silencio por las dos. Le respondí con tranquilidad. Le dije que no estaba destruyendo nada, que simplemente estaba reconociendo lo que ya no existía. Que un matrimonio no se rompe por una frase sino por la acumulación de todo lo que esa frase representa. Que ella lo sabía tan bien como yo, y que su propia frase de aquella noche con el vino era la prueba de que lo había sabido desde mucho antes que yo. Daniela lloró. Le dije que lo sentía, que no me alegraba verla así, pero que mi decisión estaba tomada. 3 días después vino Valeria. También sola. Tocó la puerta con más fuerza que su madre, con esa energía que tienen los jóvenes que todavía no han aprendido que la intensidad no reemplaza al argumento. Cuando abrí, me miró directo a los ojos y me dijo que quería pedirme perdón en persona. Se lo acepté. Le dije que creía que era sincera en ese momento. Pero también le dije lo que pensaba de verdad, que el perdón no deshace las consecuencias. Que yo podía perdonarla como persona sin que eso significara volver a construir una relación que ella misma había estado destruyendo durante años. Y que las palabras del sábado no habían sido un accidente sino la expresión de algo que llevaba tiempo sintiendo y que en algún momento iba a salir. Ella intentó discutirlo. Le dije que no había nada que discutir. Cerré la puerta con calma. El proceso de divorcio avanzó según lo previsto. Rodrigo llevaba el caso con una eficiencia que yo agradecía porque significaba menos tiempo en el limbo y más tiempo mirando hacia adelante. La fecha del juicio llegó en unas semanas. Debo admitir que no esperaba lo que ocurrió en esa sala. Daniela llegó con su propio abogado, un hombre que tenía el aspecto de alguien que había convencido a su cliente de que tenían una posición más sólida de la que en realidad tenían. Daniela se veía distinta ese día. Más segura. Había algo en su postura que me hizo pensar que durante las semanas previas alguien le había dicho que tenía buenas cartas en la mano. Su abogado presentó los argumentos. Básicamente alegaba que el desalojo había sido un acto de intimidación y abuso, que Daniela había sido forzada a abandonar una propiedad que también le correspondía. Y que en el marco del matrimonio y los años de convivencia, ella tenía derecho a una parte proporcional de los activos acumulados, incluyendo la casa y una participación en la empresa. Recuerdo que Rodrigo escuchó todo sin cambiar la expresión. Cuando llegó su turno, fue metódico. Presentó la documentación de la casa. El inmueble, en sus escrituras, no estaba a mi nombre ni al de Daniela. Estaba a nombre de mi madre, quien me lo había cedido en usufructo mediante un contrato privado años atrás, un contrato perfectamente legal y registrado. Que predecía el matrimonio en su estructura original y que en ningún momento había sido modificado para incluir a Daniela como parte. La casa nunca había sido un bien conyugal porque legalmente nunca había sido mío en términos de titularidad transferible. El abogado de Daniela intentó impugnar esto. El juez revisó la documentación. La revisó de nuevo. Luego Rodrigo presentó la situación de la empresa. Misma estructura. La empresa estaba registrada a nombre de mi madre como socia mayoritaria, con un esquema de operación en el que yo fungía como administrador y beneficiario funcional, pero en el que la titularidad jurídica no era la mía de manera directa. Años de asesoría legal cuidadosa, tomada por razones que en ese momento no tenían nada que ver con Daniela, pero que resultaron ser exactamente la protección correcta. No había empresa que repartir. No había casa que adjudicar. Hubo un silencio en la sala que duró varios segundos. Vi el momento exacto en que Daniela lo entendió. Vi cómo la seguridad que había traído consigo esa mañana se fue de su cara de la misma forma en que se va el agua de un vaso volcado, rápido, completo, sin posibilidad de recuperarse. Después vi el momento en que la rabia reemplazó a la comprensión. Se puso de pie. No completamente, fue más un movimiento brusco a medias, y dijo algo que el juez tuvo que interrumpir porque no correspondía al procedimiento. Su abogado la tomó del brazo. Valeria, que estaba sentada detrás de ella,
también reaccionó. Las palabras que salieron de sus bocas en esos segundos fueron las mismas que llevaban toda la vida pensando de mí, supongo, pero que ahora ya no tenían ninguna razón para contener. Me llamaron tramposo. Me llamaron idiota. Valeria, la misma que días atrás me había llamado papá en un mensaje de texto. Me miró desde el otro lado de la sala y me dijo maldito albañil con una claridad y una convicción que confirmó todo lo que yo había pensado sobre cuán genuino había sido ese arrepentimiento. El juez pidió orden. El procedimiento concluyó. Salí de esa sala con Rodrigo sin mirar atrás. En el pasillo, Rodrigo me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Y era verdad. Lo que no sabían Daniela ni Valeria en ese momento, aunque se enteraron poco después por las vías que se entera uno de estas cosas, es que las consecuencias no terminaban en esa sala. Durante todos esos años yo había pagado la universidad de Valeria de manera directa. No era un depósito a su cuenta ni un dinero que pasara por manos de Daniela. Era un pago institucional, semestre a semestre, desde mi cuenta hacia la universidad. Y esa universidad era cara, una de las más costosas de la ciudad, elegida en su momento porque Valeria quería estudiar ahí y yo había dicho que sí sin pensar dos veces. Cuando el proceso de separación se activó, ese pago dejó de existir. No tengo información de primera mano sobre qué ocurrió exactamente con su situación académica, pero sé que la universidad no ofrece opciones de pago diferido para adeudos del tamaño del que implica una carrera de ese costo, y que Daniela, con su salario de secretaria y sin los activos que esperaba obtener, no estaba en posición de asumir esa carga de un momento a otro. No tomé esa decisión con malicia. La tomé con la misma lógica con que uno deja de pagar la membresía de un club al que ya no pertenece. Yo había financiado esa educación porque era mi familia. Cuando dejó de serlo, por decisión de ellas tanto como mía, las obligaciones que venían con esa familia también terminaron. Hay personas que me han dicho que eso fue demasiado lejos. Que la educación de una joven no debería ser una ficha en un conflicto entre adultos. Lo entiendo. No descarto esa perspectiva. Pero también recuerdo a Valeria en esa sala de juicio, mirándome con todo el desprecio que tenía, llamándome maldito albañil. Confirmando que el arrepentimiento que me había mostrado semanas antes era tan sólido como el que se necesita para conseguir algo. Soy albañil. Siempre lo seré. Trabajo con mis manos, llego a casa con polvo en la ropa, y construyo cosas que duran décadas. Lo que construí con ellas, aparentemente, no era de ese tipo. Y eso, al final, no fue culpa mía.